Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando la segunda parte de esta lección, que es lecciones del libro de los Hechos en la segunda parte. Ya estudiamos la primera parte, pero ahora vamos a ir a esta segunda parte. Y ya hemos comenzado. El tercer trimestre de este año. Y en esta semana estamos estudiando este asunto que es muy interesante, el cual se titula Dificultades y Esperanza. Tema muy interesante. Ya hemos visto qué es lo que pasó al principio y cómo se ha manifestado Dios. Muy bien. Pero vamos a recordar una vez más el texto que hemos de estar aprendiendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso número 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana venimos delante de su presencia para pedir su bendición sobre el estudio de esta lección. Queremos pedir que nos acompañe, nos pueda ayudar para poder comprender todas las cosas que hemos de estudiar y a través de su palabra queremos comprender su voluntad. Bendíganos ahora aquí en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar y hoy tenemos un apartado que se titula Toda gloria para Dios. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo reaccionaron los listrenses al milagro que vieron? Entonces recordemos, el día de ayer hablamos sobre este personaje que estaba lisiado toda su vida. Y ellos vieron cómo este hombre se puso de pie ahora. ¿Cómo reaccionaron las personas que estaban alrededor? Recuerde que todos ellos no tenían conocimiento del Dios que estaban predicando estos discípulos. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice en cómo reaccionaron. Leamos lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 11 hasta el verso 13. Y ahí dice así: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, en lengua licónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Aquí nos damos cuenta de esta situación. Al darse cuenta ellos lo que había pasado, reaccionan. Recuerde que ellos eran idólatras. Y dicen, los dioses en forma humana están en medio de nosotros. Y le pusieron nombre y los sacerdotes de eso trajeron diferentes cosas para ofrecer cosas allí, sacrificios. ¿Nos damos cuenta? De esta forma reaccionan estas personas, las cuales nunca habían visto una cosa semejante. Pero veamos cómo lo describe el Espíritu de Profecía. En los Hechos de los Apóstoles, página 147, nos dice así: entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo, en lengua licónica: dioses semejantes a los hombres han descendido a nosotros. Es muy interesante ver que estos personajes han dicho estas cosas y han hecho estas cosas de tal forma que ellos pensaban que eran dioses. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Esta declaración estaba de acuerdo con una tradición suya según la cual los dioses visitaban ocasionalmente la tierra. ¿Nos damos cuenta? Ellos dijeron, bueno, los dioses están en medio de nosotros. Ellos tenían esa tradición, esa idea.
de que los dioses estaban en medio de ellos y que en esta ocasión habían bajado los dioses. Esa es la ideología que tenían. Pero veamos qué más nos dice. Leamos ahora aquí. A Bernabé le llamaron Júpiter, el padre de los dioses, debido a su venerable apariencia, su digno porte y la suavidad y benevolencia expresada en su rostro. Muy bien. Entonces, le llaman a Júpiter a Bernabé. Muy bien. Ellos se están expresando en los términos que ellos conocen, pero veamos qué más. Creyeron que Pablo era Mercurio, porque era el que llevaba la palabra, fervoroso y activo, y era elocuente en sus palabras de amonestación y exhortación. Así que tenemos ahí el asunto interesante sobre estos casos, ¿no? Creen por algún momento que Pablo es Mercurio, porque él tenía mucho ánimo para exhortar, hablar enérgico, y ellos pensaban de esta manera. Esta fue la forma en cómo ellos reaccionaron. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ir entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice ahora. ¿Qué revela que los apóstoles se mantuvieron firmes en dar toda gloria a Cristo? Entonces, recuerde, imagine que de repente pasa algo extraordinario, las personas piensan que los dioses han bajado, pero lejos de eso, estos discípulos y apóstoles le dan toda la gloria a Dios. Muy bien. Pero, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 14, y allí vamos a leer los versos 14 hasta el verso número 18. Cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud 2 veces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Esto es lo que estaba pasando. Ellos rasgaron sus vestiduras porque ellos querían ahora que ellos fueran dioses. Y ellos no eran dioses, estaban reconociendo que ellos no eran dioses. Sin embargo, aunque le dijeron, realmente Dios es el que da las cosas y queremos que ustedes abandonen la idolatría, ellos no estaban muy de acuerdo con hacer eso. Y ofrecieron ellos sacrificios, ofrecieron ellos presentes para estos dos personajes. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Los listrenses, ansiosos de demostrar su gratitud, persuadieron al sacerdote de Júpiter que honrara a los apóstoles, y él, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Entonces ellos estaban allí queriéndole dar honra, y ellos habían hecho toda una festividad. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Pablo y Bernabé, que habían buscado recogimiento y descanso, no estaban enterados de los preparativos. Entonces no sabían lo que estaba pasando. Mientras ellos estaban descansando, no sabían lo que estaba pasando realmente. Pero el pueblo todo pensaban, aquí están los dioses y vamos a ir a venerar a los dioses. Eso es lo que estaban preparando. Veamos qué más. Pronto, sin embargo, les llamó la atención el sonido de la música y el vocerío entusiasta de una gran multitud que había venido a la casa donde ellos se alojaban. Muy bien, entonces comenzó una fiesta, comenzó la música, comenzó todas las personas, estaban muy alegres. Y ellos, pues, lógicamente escucharon toda esa alegría. Pero vamos a ver qué más nos dice. Cuando los apóstoles descubrieron la causa de esta visita
y su acompañante excitación, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío dando voces con la esperanza de evitar que siguieran con sus planes. Entonces, recuerda que la Biblia dice que ellos rasgaron sus vestiduras y les dijeron ciertas cosas, ¿no? Que ellos eran hombres como todos ellos, pero aquellos no estaban escuchando más. Veamos qué más. No obstante, la categórica negación de los apóstoles de que ellos fueron divinos, y no obstante los esfuerzos de Pablo por dirigir la mente de la gente al verdadero Dios como el único objeto digno de adoración, fue casi imposible disuadir a los paganos de su intención de ofrecer sacrificio. Muy bien. Aquí vemos que ellos no se disuadieron de hacer aquello que estaban haciendo. Aunque Pablo les insistió que él era un hombre apenas, ellos seguían en la misma historia, ellos continuaban en lo mismo. Pero vamos a ver qué más nos dice ahora este siguiente párrafo. Habían creído tan firmemente que esos hombres eran en verdad dioses, y era tan grande su entusiasmo que estaban poco dispuestos a reconocer su error. Aquí nos encontramos ante una situación donde estos hombres se habían quedado tan metidos en su cabeza de pensar que Pablo y Bernabé eran dioses, que ellos ahora no prestaban atención a nada. Ellos solamente querían seguir lo que ellos pues creían. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Leamos ahora este párrafo. Solo después de mucha persuasión de parte de Pablo y de explicar cuidadosamente su misión y la de Bernabé como representantes del Dios del cielo y de su Hijo, el gran sanador, el pueblo fue persuadido a abandonar su propósito. Tuvieron que dialogar mucho con ellos y finalmente el pueblo se calmó. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio aquí ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí para poder leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude cada día y que al entender las cosas que pasaron podamos obtener las enseñanzas para nuestros días también. Darle toda la gloria a Dios en todas las cosas que hacemos. Bendíganos ahora, bendiga a cada uno que ha estado con nosotros y guárdenos durante el resto de este día. Denos su buen espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.